Hola, hola y bienvenidos nuevamente a este Lee conmigo la Biblia. Hoy día número 48, miércoles 17 de febrero del 2021. Espero que este sea un día bendecido para ustedes. Yo aquí, desde mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio, mi lugar de lectura, compartiendo con ustedes en audio simplemente esta, esta decisión tomada al primer día del año de pasar, de leer, de permanecer en la palabra de Dios durante los 365 días del año. Mi nombre es Andrea y te doy la bienvenida a este Lee conmigo la Biblia. Y comenzamos, como es costumbre, con nuestro devocional del día de hoy que se titula Agudiza tu conciencia. En el pasaje de hoy Jesús plantea esta cuestión. ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Muchos pueden ser ateos y creer que el cuerpo o la mente, junto con las circunstancias en las que se nacen, determinan todas las acciones. Lógicamente, a esa gente le puede parecer que Dios no existe. No hay ninguna base para la moralidad. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, no hay ni un bien ni un mal absolutos. Aún así, en lo profundo del ser de esas personas, saben que sí existe algo llamado bien y mal, aunque tal vez no crean en Dios. A pesar de eso, solo cuando se encuentra a Jesús se puede lograr comprender que existe un Dios que ha creado un universo moral. En las Escrituras y particularmente en la persona de Jesucristo se revela la naturaleza del bien y del mal. Dios nos ha dado una conciencia para que sepamos que algunas cosas están bien y otras están mal. Pero nuestras conciencias se pueden ablandar, por lo que necesitan ser agudizadas por la verdad objetiva. En el libro de Proverbios aprendemos este punto importante. Guárdate del mal disfrazado de bien. Todo pecado implica una serie de engaños, que suele ser el mal disfrazado de bien. Se da una atracción superficial. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al final resulta más amarga que la hiel. Y seguir ese camino lleva a la muerte y al sepulcro. Estos versículos capturan tanto la atracción como el peligro de la tentación sexual. Vivimos en una sociedad cada vez más sexualizada, donde la pornografía en Internet está fácilmente disponible a nuestro alrededor. Todo está lleno de imágenes sexuales que nos animan a buscar la satisfacción sexual. Nuestra sexualidad es una bendición dada por Dios, que si se usa mal puede ser destructiva y dañina. Estos versículos nos alertan del atractivo del pecado sexual y nos advierten para que no seamos embaucados por el mismo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo, dice el verso 11 de Proverbios 5. Joyce Meyer escribe: la prudencia es nuestra aliada. Nos ayuda a no vivir lamentándonos. Creo que lo más triste del mundo sería llegar a la ancianidad y mirar en retrospectiva lo que ha sido mi vida y no sentir más que remordimientos acerca de lo que hice o dejé de hacer. La prudencia nos ayuda a tomar decisiones en el ahora con las que estaremos contentos mañana. Mantente alejado de escoger un camino del que luego te arrepentirás. Aléjate, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, dice el verso 8. Si ignoramos este consejo, podemos acabar desperdiciando nuestra vida y al final de ella lamentarnos profundamente. No coquetees con la tentación, huye de ella. Marcos capítulo 2 nos para ante decídete acerca de Jesús. ¿Era bueno o malo?
¿quién es Jesús? Todos tenemos que tomar una decisión acerca de Jesús. ¿Era malo? ¿Estaba loco? ¿O acaso era Dios? Esta no es una cuestión novedosa. La gente del tiempo de Jesús también tuvo que decidirse entre estas opciones. Jesús no fue simplemente un gran maestro religioso. Está claro que se veía a sí mismo como mucho más que eso. Jesús hizo sorprendentes afirmaciones acerca de sí mismo. Incluso en esta parte tan relativamente pequeña del Evangelio de Marcos vemos unas cuantas de sus afirmaciones. C.S. Lewis señaló que un hombre que fuera simplemente un hombre y que dijera las cosas que dijo Jesús no podría ser un gran maestro moral, sino que se trataría de un lunático o el mismísimo demonio. Tienen que escoger, escribe Lewis, o bien Jesús era y es el Hijo de Dios, o bien era un loco o algo mucho peor. Pero continúa, no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Solo hay tres opciones, o bien era un malvado, o un lunático, o sus pretensiones eran verdaderas. ¿Era un malvado? Los maestros de la ley dijeron de él: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Afirmaban que tenía un espíritu impuro. ¿Estaba loco? La gente decía de Jesús que se había vuelto loco. Esto está en el verso 21 en el libro de Marcos. La tercera cuestión: ¿es Dios? Jesús está diciendo implícitamente que Él es el novio. Se describe a sí mismo como el Señor incluso de los sábados. Y cuando el espíritu maligno grita: «Tú eres el Hijo de Dios», Jesús no lo niega, sino que les ordenó terminantemente que no dijeran quién era Él. Es nuestra decisión acerca de si Jesús es un malvado, está loco o es Dios, tiene enormes consecuencias. Después de pasar 3 años con sus discípulos, llegaron a la conclusión de que era el Hijo unigénito de Dios, la palabra hecha carne, un hombre cuya identidad era la del ser Dios. Jesús los llamó, como nos llama a nosotros, primero a estar con Él y después llevar su mensaje al mundo entero. A aquellos que le tomaron por malvado les dice: quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrán perdón jamás. Este versículo ha causado gran angustia a mucha gente, pero todo el que esté preocupado por el mismo es que no ha cometido tal pecado. Aquellos que se arrepienten serán perdonados. El hecho de que se sientan preocupados, es decir, que quieran arrepentirse, es la prueba más segura de que no lo han cometido. Aquí no se está refiriendo a pronunciar una frase o blasfemar, sino a una actitud mental irreversible. Jesús no dice que hayan cometido un pecado, sino que advierte del peligro en el que están. Aquellas personas no eran una gente cualquiera. Los escribas eran acreditados maestros teológicos del pueblo de Dios y estaban en contacto diario con la palabra de Dios. Este pecado es una actitud que trastoca el bien y el mal en bien. La persona que lo haga ha caído hasta el punto en que ya no se puede arrepentir sin ser perdonado. También cayó en esta categoría Judas Iscariote, el que lo traicionó. El Nuevo Testamento nos asegura que todo el que se arrepienta y se vuelva a Jesús será perdonado. En Éxodo capítulo 21 recibimos esta enseñanza: promueve el bien y evita el mal. El pueblo de Dios elaboró leyes para su sociedad. Algunas de estas leyes nos pueden parecer muy extrañas y duras,
pero si las comparamos con las leyes de otros pueblos de la antigüedad, son admirablemente humanas y algunos de sus principios son aún de aplicación hoy en día. Aquellas leyes fueron diseñadas para limitar el mal. Por ejemplo, existe un derecho a la autodefensa, pero no al uso de una fuerza excesiva en la autodefensa. También hay una prohibición de escalar la violencia y se promueve un castigo equivalente, vida por vida o ojo por ojo, y así sucesivamente. Está claro que la ley se creó para los jueces y no para las personas individuales. Es una guía para jueces para dictar sentencias. Nunca se hizo para que las personas individuales aplicaran las venganzas descritas. De hecho, casi nunca se tomaba al pie de la letra, excepto en el caso de crímenes capitales. Las leyes se veían como la máxima pena que era posible aplicar, pero por lo general, los castigos se reemplazaban por multas económicas y compensaciones de daños. Para el lector de la antigüedad, el énfasis de los derechos de los esclavos resultaría revolucionario. Los amos tenían que liberar a sus esclavos tras un máximo de 7 años, y se daban estrictos controles para limitar el maltrato de los esclavos. Parece ser que había una preocupación especial por los derechos de las esclavas, las cuales eran especialmente vulnerables en el mundo antiguo. No podían ser tratadas como los esclavos varones, sino que tenían que ser dadas en matrimonio y permitirles ser rescatadas. Al mismo tiempo, las leyes de Israel de la antigüedad buscaban promover el bien. Dios declaró: ustedes serán mi pueblo santo. También había leyes para proteger a los extranjeros, así como a las viudas y a los huérfanos. En el pasaje de mañana veremos que también había leyes que aseguraban la justicia para los pobres. Se enseñaba a las personas a no buscar venganza ni guardar rencores, sino amar a su prójimo como a ti mismo. La ley ayudó a construir una comunidad que tenía como base mutua dependencia y la rendición de cuentas. Cada uno de sus peculiares leyes ayudaba a que el pueblo aprendiera su pertenencia común y el cuidado de los unos por los otros. Esta es una lección que todos hemos de aprender, especialmente en el ambiente independiente y aislado de la vida del siglo XXI. No seguimos las leyes y los decretos simplemente porque tengamos que hacerlo, sino porque nos ayudan a tratar a cada persona como alguien hecho a la imagen de Dios. Comenzamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 5, versos 1 al 14. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha atentamente mis consejos. Así tendrás prudencia y cuidarás bien tus palabras. Si la mujer de otro habla con voz dulce y su lengua es más suave que el aceite, al final ella solo te traerá amargura y dolor, será más cortante que una espada de 2 filos. Ella te conduce por un camino que te lleva a la muerte. Sus pasos van directamente al sepulcro. A ella no le interesa el camino de la vida, ni tiene conciencia de que va por el mal camino. Ahora pues, hijos míos, escúchenme, obedezcan mis palabras. Aléjate de la mujer que comete adulterio. Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa, para que no seas avergonzado, ni algún extraño se quede con lo que trabajaste durante años, para que ningún extraño se llene de tus bienes, ni vaya a parar a casa ajena el fruto de tu trabajo. Al final de tu vida estarás triste por haber arruinado tu salud y por haber perdido todo lo que tenías. Entonces dirás: ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché a mis maestros? Me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido. Ahora sufro casi la ruina total y soy juzgado ante toda la comunidad. Marcos capítulo 2 versos 18 al 28. Al ver que los seguidores de Juan y los fariseos estaban ayunando, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunan?
pero tus seguidores no. ¿Por qué? Jesús les contestó: cuando hay una boda, ¿cómo pueden ayunar los amigos del novio mientras él está con ellos? No pueden ayunar mientras él está presente. Pero llegará el día en que se llevarán al novio y entonces en ese tiempo ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque la tela nueva se encoge y rasga el vestido viejo. Entonces se romperá más. Ni tampoco echa el vino nuevo en cueros viejos, porque el vino revienta los cueros. Así se dañan tanto el vino como los cueros. Más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos. Un día de descanso Jesús iba por unos sembradíos. Mientras caminaban, sus seguidores empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos empezaron a decirle: Oye, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido en el día de descanso? Y Jesús les dijo: ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y hambre? Cuando Abiatar era el sumo sacerdote, David entró a la casa de Dios y comió los panes que se ofrecen a Dios y se los dio a sus compañeros. Ustedes bien saben que no se permite a nadie comer de esos panes, sino solo a los sacerdotes. Entonces Jesús le dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio de la gente, no la gente para el beneficio del día del descanso. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Marcos capítulo 3 versos 1 al 30. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y allí estaba un hombre que tenía una mano paralizada. Unos los observaban con atención para ver si Jesús iba a sanar al enfermo en un día de descanso. Estaban buscando algo de qué acusarlo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte enfrente a todos. Luego Jesús le dijo: ¿qué se debe hacer en un día de descanso? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos seguían en silencio. Entonces Jesús los miró con enojo y a la vez con mucha tristeza porque eran muy tercos. Luego Jesús le dijo al hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y la mano quedó sana. Inmediatamente los fariseos se fueron y empezaron a hacer planes con los herodianos para matar a Jesús. Jesús salió con sus seguidores hacia el lago de Galilea, y una gran multitud lo siguió. La gente venía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y de Sidón. Todos iban a ver a Jesús porque habían oído del bien que estaba haciendo. Como Jesús vio que había tanta gente, les pidió a sus seguidores que le consiguieran una barca pequeña. Jesús quería la barca para que la multitud no se amontonara sobre él. Él había sanado a mucha gente. Por eso, todos los enfermos se empujaban unos a otros para poder llegar hasta Jesús y tocarlo. Cuando los espíritus malignos que algunos tenían veían a Jesús, se arrodillaban ante él y gritaban con fuerza: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenó con severidad que no hablaran de él delante de la gente. Luego Jesús llamó a los que quiso llevar consigo, se retiró a las montañas y ellos se fueron con él. Entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Los llamó apóstoles. También los eligió para que tuvieran poder de expulsar demonios. Estos son los 12 hombres que él eligió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo entregó. Luego Jesús regresó a casa y nuevamente se reunió una gran multitud.
Había tanta gente que Jesús y sus seguidores no pudieron ni comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que estaba pasando, fueron rápido a llevárselo, pues había mucha gente diciendo que estaba loco. Los maestros de la ley que venían de Jerusalén decían: Belcebú está en él. Él expulsa a los demonios por el poder del jefe de los demonios. Entonces Jesús llamó a la gente y empezó a hablarles con ejemplos. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no podrá sobrevivir. Asimismo, una familia que se divide contra sí misma tampoco podrá sobrevivir. Entonces, si Satanás está contra sí mismo y se divide, no podrá sobrevivir. Y habrá llegado su fin. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. Les digo la verdad. Dios le perdonará a la gente cualquier pecado, incluso quien reniegue de él, pero jamás perdonará a quien se atreva a renegar del Espíritu Santo. El que lo haga será culpable para siempre de ese pecado. Dijo esto porque los maestros de la ley lo acusaban de tener un espíritu maligno. Continuamos nuestra lectura en el libro de Éxodo capítulo 21. Estas son las otras leyes que les darás. Cuando compres un esclavo hebreo, él debe servirte durante 7 años, pero el 7º año quedará libre sin tener que pagarte nada por su libertad. Si llegó soltero, se irá soltero. Si llegó casado, su esposa se irá con él. Si su amo le da a una mujer y ella le da hijos, la mujer y los hijos serán del amo y el esclavo se irá solo. Pero si el esclavo decide que quiere quedarse con el amo, debe declarar: amo a mi esposa y a mis hijos, y no quiero mi libertad. Entonces el amo debe traerlo ante Dios. Lo llevará ante la puerta o el marco de la puerta y le perforará la oreja con un punzón. De esta manera será su esclavo de por vida. Si alguien tiene que vender a su hija como esclava para pagar una deuda, ella no saldrá libre como los esclavos varones. Si no le agrada al amo que la compró para que fuera su concubina, él debe permitir que deshagan la venta. No la puede vender a ningún extranjero debido a que no fue justo en la manera de tratarla. Si le da a su hijo para que ella se case con él, la debe tratar como una hija. Si además se casa con otra mujer, no debe reducirle a su primera esposa la comida, ni la ropa, ni los deberes conyugales. Si él no cumple cualquiera de estas 3 cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. El que golpee a otro y lo mate será condenado a muerte. Sin embargo, si alguien mata a otro por accidente, fue porque Dios así lo quiso. Yo estableceré un lugar donde esa persona pueda huir, pero si alguien con premeditación mata a otro, será condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. El que golpea a su papá o a su mamá será condenado a muerte. El que secuestre a alguien será condenado a muerte, así haya vendido a la persona secuestrada o la tenga todavía en su poder. El que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Si en una pelea un hombre golpea a otro con una piedra o con un puño y el otro no se muere pero queda enfermo en cama, el que lo golpeó debe pagarle las curaciones y el tiempo perdido hasta que se recupere. Si puede levantarse y caminar con la ayuda de un bastón, el que lo golpeó será declarado inocente. Si un hombre golpea con su bastón a un esclavo y lo mata, la muerte del esclavo debe ser vengada. Pero si el esclavo no muere de inmediato, la muerte del esclavo no debe ser vengada. Cuando muere el esclavo o la esclava, el dueño pierde su propio dinero, porque él pagó por el esclavo o la esclava cuando los compró. Si 2 hombres, mientras pelean, golpean a una mujer embarazada
y hacen que pierda su bebé, pero la mujer no queda gravemente herida, el responsable pagará una multa. El esposo de la mujer, con la ayuda de los jueces, decidirá de cuánto es la multa. Si la mujer queda herida, se debe cobrar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Si alguien golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y queda ciego de ese ojo, lo debe dejar en libertad a cambio del ojo. Si de un golpe le tumba un diente a su esclavo o a su esclava, debe darle libertad a cambio del diente. Si un toro embiste con sus cuernos a una persona y lo mata, el toro debe morir a pedradas, y nadie comerá su carne. Sin embargo, no se castigará al dueño del toro. Pero si el mismo toro ya desde antes tenía esa costumbre y el dueño ya había sido advertido, entonces el dueño es culpable. Al toro lo tomarán y matarán a pedradas, y el dueño será condenado a muerte. Si le cambian la pena de muerte por una multa, pagará toda la multa para salvar su vida. Esta misma ley se aplica en el caso de que el toro mate al hijo o a la hija de alguien. Si el toro mata a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro pagará 30 monedas de plata al dueño de la esclava o del esclavo, y al toro se le dará muerte a pedradas. Si un hombre deja abierto un pozo y hace un pozo y no lo tapa, y un toro o un burro cae en él, el dueño del pozo pagará por el animal, pero podrá quedarse con su cuerpo. Si un toro mata a otro toro de diferente dueño, ese toro debe ser vendido entre los dos propietarios y se repartirán el dinero. También se dividirán entre ambos el cuerpo del animal muerto. Pero si ese toro ya tenía la costumbre de herir a otros toros y su dueño no lo había encerrado, entonces el dueño debe pagar otro toro, pero el cuerpo del animal muerto le pertenece. Éxodo capítulo 22. Si alguien se roba un toro o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja. Si atrapan al ladrón de noche en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable del asesinato. Pero si ya es de día, será castigado por quien lo haya golpeado y dado muerte. El ladrón debe pagar por lo que se robó. Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Si lo que se robó, ya sea un toro, un burro o una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. Si alguien deja pastar a algunos de sus animales en un campo o viñedo que no le pertenece, pagará lo que el animal se comió. El pago saldrá de la mejor parte de su cosecha. Si alguien prende fuego y el fuego se esparce y quema el trigo que ya ha sido cosechado o el que está por cosecharse o cualquier otra siembra, tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. En caso de que una persona le dé a otra dinero o cosas de valor para que se lo guarde y se lo roban de la casa, entonces si agarran al ladrón, el ladrón pagará el doble de lo que se robó. Pero si no lo agarran, llevarán al dueño de la casa ante Dios para que jure que no fue él que robó la propiedad de su vecino. Si hay un desacuerdo con respecto a quién es el dueño de un toro, un burro, una oveja, ropa o cualquier otra cosa que se haya perdido y ambas personas dicen, eso es mío, lo llevarán a los dos ante Dios. Aquel que Dios decida que es culpable pagará el doble de lo que se robó. En caso de que una persona le dé a otro un burro, un toro, una oveja o cualquier otro animal para que se lo cuide y el animal muere, o lo hiere o se lo roban, ambas personas jurarán por el Señor que no fueron culpables de apoderarse de lo ajeno. El dueño aceptará el juramento
y la otra persona no tendrá que pagar nada. Pero si el que lo cuidaba, quien se robó el animal, tendrá que pagarle el animal al dueño. Si el animal fue destrozado por una fiera, el que lo cuidaba traerá los restos del animal destrozado y así no tendrá que pagar nada. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido o muere sin que el dueño esté presente, el que lo pidió prestado tiene que pagarlo. Pero si el dueño está presente, no tendrá que pagar nada. Si el animal estaba alquilado, lo único que tendrá que pagar será el costo del alquiler. Si un hombre seduce a una mujer virgen que no esté casada y tiene relaciones sexuales con ella, tendrá que pagar la dote y casarse con ella. Si el papá de la muchacha dice que definitivamente no quiere que ella se case con él, de todas maneras el hombre tendrá que pagar la dote completa. Tienes que dar muerte a toda mujer que practique la brujería. Quien tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Quien ofrezca sacrificios a otro dios distinto al Señor también será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los inmigrantes, porque ustedes también fueron inmigrantes en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Si los maltratas y ellos me piden ayuda, con toda seguridad que yo los voy a oír. Me enojaré mucho y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Si le prestas dinero a algún pobre de mi pueblo, no te portes con él como un prestamista y no le cobres intereses. Si él te entrega su abrigo para garantizarte que te lo va a pagar, devuélveselo antes del anochecer, pues si no tiene su abrigo para protegerse del frío, no va a tener con qué cubrir su cuerpo a la hora de dormir. Si él me pide ayuda, lo escucharé porque soy muy compasivo. No ofendas a Dios ni maldigas a los gobernantes de tu pueblo. En tiempo de cosecha me darás tu primer fruto y tu primer vino. No esperes hasta más adelante en el año. Me darás tu primer hijo. Me entregarás también la primera cría de tus vacas y tus ovejas. Los primeros 7 días se quedará con su mamá, pero al 8º día de nacida me la entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No coman carne de animales que las fieras hayan matado, que los perros se coman esa carne. Y queremos finalizar este tiempo de lectura con una oración. Señor, ayúdame a tomar precauciones sabias en mi vida para mantenerme lejos de todo lo que me pueda llevar al pecado. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Jesús, te alabo hoy como el novio, mi Señor y el Hijo de Dios. Señor, enséñame a evitar el mal y a hacer el bien en mi vida. Ayúdame a tratar a cada persona con la que me relacione hoy como alguien hecho a la imagen de Dios, con amor, respeto y dignidad. Punto final para esta edición número 48 de Lee conmigo la Biblia, de este día miércoles 17 de febrero del 2021. Un verdadero placer, un privilegio compartir la lectura de la palabra de Dios en este día. Espero que haya sido de tanta bendición como lo fue para mí. Mi nombre es Andrea, te agradezco tu presencia al otro lado, en la parte del mundo que estés en este momento. Te mandamos desde aquí muchas bendiciones, un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar mañana si Dios así lo permite. Muchas bendiciones.